Ok, ahora sí. De las actividades propiamente de la guía 6, tenemos esta. Por acá viene una notita importante que dice, ojo, los dibujos, como los dibujos son de invención propia, no pueden haber dibujos iguales a los de otro compañero. No sé si esto ya lo había mencionado anteriormente, pero bueno, acá es que ustedes se inventen cualquier dibujo. Buenos días. Estamos hablando ya de las actividades de la guía 6. Por si hay alguna duda, entonces hay cualquier cosa me avisan. Para cerrar esto un toquecito. Ok, como les decía entonces, acá yo espero que no hayan dibujos iguales a los de otro compañero. No necesariamente tienen que hacer un triángulo, dos triángulos, digamos. Pueden hacer la figura que ustedes quieran. Incluso pueden hacer como lo que venía en la guía 4, que yo les puse, digamos, dos casitas o les puse dos muñequitos. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran. Entonces, ahí, si les gusta dibujar, exploten esa habilidad de dibujo y hacen, claro, tienen que hacer todos iguales, entonces pueden hacer un dibujo súper chiva de un lado y hacen el mismo dibujo súper chiva del otro lado. Entonces ahí, no sé, para que se entretengan un poquito haciendo algo diferente. Ahora, recuerden que congruencia significa exactamente igual, del mismo tamaño, de la misma forma. Eso sí, no importa la posición. Yo puedo tener, no sé, digamos que dos manitos, pero que estén en posiciones diferentes. Pero si tienen el mismo tamaño, son congruentes. Entonces, no importa dónde estén, ¿verdad? O, bueno, algo más sencillito. Imaginándonos que yo voy a hacer un dibujo que me va a quedar exactamente igual, ¿verdad? Entonces, digamos que yo hago aquí un arbolito, ¿verdad? Y por aquí voy a hacer el mismo arbolito, pero lo voy a hacer al revés. Pero en la buena teoría, si tienen el mismo tamaño y tienen tal vez la misma cantidad de curvitas y la misma forma de las curvas, yo puedo decir que, bueno, esas dos figuras son congruentes. No importa si uno está viendo para arriba y el otro para abajo. No importa la posición. ¿Ok? Y para poder comparar congruencia, de fijo necesitamos al menos dos figuras. Con una sola no podemos hacer nada. Yo no puedo decir que esa figura es congruente a algo porque no tengo contra qué compararla. En semejanza es también muy parecido, nada más que es una figura de un tamaño y otra la misma figura. Digamos, si ustedes dibujan una flor, no van a dibujar después, no sé, un árbol, ¿verdad? No son figuras semejantes. Tendrían que dibujar dos flores, ¿verdad? Dos flores, si hacen una flor de 5 pétalos, la otra también tiene que tener 5 pétalos, por ejemplo. Igual no importa la posición y aquí no va a importar el tamaño, ¿verdad? Más bien lo que queremos es que una sea más grande que la otra. ¿Ok? Eso con esa parte. Luego, esta, que tal vez es una que se les puede complicar un poco, dice, describa con sus propias palabras cada criterio de congruencia o semejanza según corresponda. Y aquí sí les pido que dibujen dos triángulos que cumplan con cada criterio. Ahora, aquí les pongo, usted inventa los números. Ustedes tienen dos opciones. Ya sea, digamos, lean esta parte, ¿verdad? Congruencia quiere decir que son iguales, iguales, iguales. Entonces, si a mí se me ocurre dibujar un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo que tiene un ángulo recto, más o menos así, ¿verdad? Tengo que dibujar otro triángulo que también sea rectángulo. Igual, no importa la posición en la que ustedes lo dibujen. Lo que importa es, bueno, digamos que con regla, uno va a hacer dos triángulos que tengan exactamente la misma medida. Ahora, usted inventa los números, les puse ahí. Tienen dos opciones. Una es que marquen los lados, por ejemplo, que yo diga, este lado mide igual que este, entonces le hago una rayita. O, bueno, este otro lado le hago dos rayitas porque va a medir igual a este otro lado que también entonces tiene que tener dos rayitas. ¿Ok?
Y entonces el tercer lado le vamos a hacer 3 rayitas. Ahora, tengo que marcar los 3 lados porque estamos hablando del criterio lado, 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 ¿verdad? Tengo que marcar los 3 lados. Esa es una opción. La otra opción es que en lugar de rayitas, donde dibujamos los triángulos, bueno, eso va en la parte de triángulos, ¿verdad? Pero en lugar de rayitas, donde dibujamos los triángulos, yo le puedo poner números. Entonces, igual, digamos que vamos a tener 2 triángulos. Así, son congruentes. ¿Cómo sé que son congruentes? Bueno, porque si este lado, por ejemplo, yo digo que mide 7 centímetros, este otro lado también tiene que medir 7 centímetros, porque son iguales. Si este mide 3, este acá también tiene que medir 3. Y tengo que ponerle una medida también a la hipotenusa. Entonces, digamos que va a medir 11. Entonces, esta también tiene que medir 11. ¿Ok? Entonces, esas son dos opciones. Una con números, yo me los invento, pero ojo que tienen que coincidir. Y la otra puede ser con rayitas. Entonces, no hace falta que pongan número. El segundo criterio que aparece es lado, ángulo, lado. Esto quiere decir que cuando yo dibuje el triángulo, lo único que yo tengo que marcar en el triángulo va a ser 2 lados. Vamos a hacerlo, digamos que en la misma posición. Asumiendo que son iguales, ¿verdad? Entonces, yo voy a marcar, vamos a ver un segundo. Aquí me están preguntando sobre las clases. Qué raro, yo creo que yo sí les había enviado. Sí, ¿verdad? Ayer les mandé los enlaces. Ajá. Y también lo mandé al grupo de papás. Bueno, entonces les decía, acá, lado, ángulo, lado. Entonces tengo que marcar 2 lados y un ángulo. En este caso, el ángulo tiene que estar en medio de los 2 lados que yo marque. O sea, si por ejemplo yo marco este lado, le hago una rayita, digamos, y a este otro lado le hago 2 rayitas. El ángulo que tengo que marcar va a ser el que está aquí en la pura puntita del triángulo, porque es el que está en medio de los 2 lados que yo marqué. Luego, entonces en el otro tendría que marcar este lado, digamos que va a medir igual que el que está a la par, que el del triángulo que está a la par. Entonces a ese le tengo que poner 2 rayitas y el ángulo que voy a marcar va a ser el mismo, ¿verdad? El que está aquí arribita. Igual, esa es una opción. La otra opción es que yo dibuje el triángulo, le ponga medidas a los lados, solo por acá, y yo diga, bueno, no sé, este mide 3 y este mide 4, digamos, aunque no parece, ¿verdad? Parece casi que son iguales. Este mide también 3 y entonces este va a medir también 4 porque son congruentes, son iguales. Y para el ángulo, entonces, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, este lo hice muy chiquitito el triángulo, pero digamos que yo digo que este mide 60 grados. Uy, más o menos, espero que se entienda. Mide 60 grados. Y entonces este otro también le voy a poner que mide 60 grados. Bueno, si no se ve muy bien, digamos que lo voy a hacer aquí al lado en grande de cómo debería aparecer. ¿Okay? Si este es el triángulo, a la hora de yo señalar la medida de un ángulo, marco el ángulo, escribo el valor, digamos que 60, e incluso le puedo poner la pelotita aquí arriba que simboliza los grados. ¿Ok? Y para el último que viene acá de congruencia, igual yo me voy a inventar, dibujar 2 triángulos. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacer 2 triángulos. Aquí. Vemos que este y este son iguales. Y entonces
Aquí lo que hay que marcar son dos ángulos y un lado. Los ángulos van a estar, digamos, en medio del lado que va a tener congruente. Por ejemplo, si es un triángulo rectángulo, yo puedo, con que yo marque así este cuadrito en la esquina, esto significa que ese ángulo mide 90. Y ya con eso no hace falta poner números. Si yo marco aquí, digamos, aquí en el cucurucho del triángulo, yo quiero indicar que esos dos ángulos miden igual sin poner números, lo que hago es que les pongo una rayita. Entonces, una rayita, ¿ok? E igual, si quiero marcar que el lado que está en medio de esos dos ángulos es igual para ambos triángulos, le hago una rayita. O incluso para tal vez diferenciarlo un poco, como es solamente un lado, le puedo poner dos rayitas para diferenciarlo un poco de la rayita del ángulo, que se vea un poquito mejor. Pero no hay ningún problema si ponen solo una. ¿Ok? E igual, si lo hiciéramos con números, vamos a ver este de acá. Si lo hiciéramos con números, entonces, bueno, el ángulo de 90, ¿sí? Ajá, sí, está bien. No importa, escogen una de las dos, la que ustedes quieran. Tal vez la menos complicada. Ah, ok, ok. Sí, sí, está bien. Ustedes lo hacen como gusten, ¿verdad? Escogen una de las dos formas y los pueden hacer todos iguales. O pueden variar, en uno ponen números, en el otro ponen rayitas, no importa. Digamos, con que se entienda que ustedes captaron la idea de lo que significa, sobre todo el criterio, ¿verdad? Digamos, porque por ejemplo en este, eh, yo solamente necesito la medida de un lado. Entonces, por ejemplo, que yo ponga que este lado mide 7, el otro también tiene que medir 7 y ya, digamos, yo no necesito ponerle medidas a ninguno de los otros lados porque en el criterio no me interesa. Ya con solo eso es suficiente y con los ángulos, por supuesto. Entonces, el de 90, igual, con 90 casi que nunca hace falta poner el número porque uno pone ese cuadrito y ya ese cuadrito indica que mide 90. Entonces no se pone. En el otro sí habría que escribir cuánto mide el ángulo. Entonces, supongamos que mide, no sé, 45 grados. Entonces tienen que indicarlo en ambos triángulos. Yo creo que lo hice demasiado pequeñito. ¿Ok? 45 grados. Vean que para congruencia, los triángulos que yo dibuje tienen que ser iguales. Vamos a ver un momento. Ok. Bueno, voy a parar acá